Bueno, hola a todos, mi nombre es Lautaro Molina y hoy vengo a presentarles mi trabajo anual titulado Un camino hacia el jazz. Antes de comenzar este trabajo, yo había comenzado en una orquesta de garage, en 2020, en una orquesta llamada Orquesta de Garage, con la cual todavía sigo tocando y hacemos canciones de rock progresivo, tanto nacional como internacional. Antes de este trabajo yo había hecho 3 años de conservatorio, pero nunca había tomado clases de guitarra particulares. Al momento de elegir un tema para mi trabajo anual, yo sabía que quería que sea relacionado por la música, porque era lo que me interesaba, pero no sabía qué aspecto de la música podría llegar a abarcar. Se dio que unas semanas antes de comenzar este trabajo yo empecé a escuchar una banda de jazz japonesa llamada Cassiopeia. Esta banda fue bastante importante porque fue la que me generó las preguntas que posteriormente guiaron mi trabajo. Las preguntas que me generaron fueron: ¿qué es el jazz? ¿De dónde nace el jazz? ¿Qué instrumentos son característicos del jazz? ¿Por qué tengo entendido que es tan difícil el jazz? ¿Es difícil improvisar? Decidí hacer mi trabajo sobre el jazz porque no sabía muy bien de qué se trataba. Conocí a algunos artistas, pero no sabía qué se necesitaba a nivel práctico y teórico para poder tocarlo. Una semana después de elegir mi tema, en un viaje con Eloísa, mi maestra de primaria, hablando sobre el trabajo, ella me cuenta que su tío es un profesor en una universidad de música dando la materia jazz, un gran guitarrista de jazz, y que me podría llegar a pasar su contacto para preguntarle si estaba disponible y podía y quería ser mi tutor. Por suerte, al poco tiempo, después de hablar con Leo Álvarez por mensajes, confirmé que sería mi tutor. Ahora quiero contarles una de las características, una más, ahí va, gracias. Una de las características principales del jazz. Es una breve introducción como para, sin entrar en tanto detalle teórico, y que sepan más o menos de qué se trata. Como primer característica, el jazz toma la acentuación del blues, que a diferencia de la música clásica, que se da en el primer tiempo del compás y en el tercer tiempo, sonando algo así como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el jazz contamos el tiempo fuerte en el segundo tiempo y en el cuarto tiempo del compás. Esto empieza a sonar así: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este cambio lo que genera es como de ir constantemente hacia adelante, estar siempre en movimiento y como que no tiene un anclaje. Como segunda característica, quiero hablar de un carácter rítmico, y es con respecto a la subdivisión del pulso. La figura de arriba es la subdivisión y la de abajo es el pulso. Cuando a un músico se le presenta esto en un pentagrama, lo que lee es ta 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 ta. Pero un músico de jazz lo que lee es totalmente distinto y empieza a tener otro movimiento y dejar de ser tan lineal. Para que un músico de jazz pueda leer esto y entender que cambia, se le pone la palabra swing arriba. Y empieza a dejar de ser tan lineal y estructurado como sonó recién, ta 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 ta, empieza a ser ta 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 ta. Este es un elemento muy importante en el jazz. Como tercer elemento o característica, quiero contarles el rol de los instrumentos en el jazz. El piano, el bajo y la batería hacen una base sólida y constante para que el resto de instrumentos puedan jugar arriba de esta base. Los instrumentos armónicos, como podrían llegar a ser un piano o una guitarra, juegan con acordes complejos, tienen una armonía muy rica y hacen ritmos atípicos o no tan naturales. Y arriba de esta base, y arriba del piano, o lo que podría ser un piano o una guitarra, juegan los vientos, los instrumentos melódicos. La característica que traen los instrumentos melódicos es que empiezan a jugar con frases, empiezan a improvisar arriba de esta base, partiendo desde una melodía para crear nuevas ideas,
y aparece el diálogo musical entre los instrumentos de viento. La improvisación es la esencia del jazz. El jazz comienza en una ciudad donde se mezclaban muchas razas, culturas, religiones. Los orígenes los tiene después de la guerra, a partir de 1920, y hay una frase muy típica hacia la mirada del jazz, que es la mezcla de teoría musical europea y ritmos africanos. Decir esto sería englobar mucho al jazz y resumirlo bastante, pero te da una idea de esta mezcla. En mi trabajo yo lo dividí en una parte de teoría y investigación y otra parte práctica y de experiencias. Las experiencias que realicé fueron ir a ver shows, participar en jams, ir a un ensamble de jazz, práctica de arpegios, teoría, lectura de libros y ver documentales. Antes de seguir con esta sección, me gustaría contarles la diferencia entre un ensayo, un show y una jam. Ensayo es aquel espacio en donde los músicos preparan canciones, aprenden canciones, practican en conjunto y mejoran la calidad con la cual posteriormente esas canciones llegan al público. Un show es ese espacio en donde se toca algo previamente acordado enfrente de un público. Y la jam es un espacio en vivo donde muchas veces los músicos no se conocen, no hablan el mismo idioma, no saben qué van a tocar hasta subirse arriba del escenario y coordinar con los otros músicos y tocan algo de manera espontánea. La experiencia que les quiero contar ahora es la vez que fui a ver un show el año pasado, en 2023, en lo de Miguel Marengo. Fue el 18 de noviembre de 2023. Antes de esta experiencia quiero contarles que yo 3 días antes de esta experiencia había ido a una jam que por mis exigencias, por mis juicios, por mis expectativas, no la pude disfrutar realmente. No pude disfrutar ni lo que me entregaron los músicos esa noche, ni el momento de estar ahí con mi familia. Volviendo a esta experiencia, esa mañana yo me levanté muy ansioso. Estaba muy preocupado y muy nervioso por cómo iba a ser ese show. Pero habiendo tenido la experiencia de la jam y después de hablar con mi mamá sobre esto, me pude llegar antes del show a aclarar mi mente y disfrutar lo que sea la experiencia sin poner mis prejuicios, expectativas y disfrutar lo que fuese. Cuando llego al lugar, alrededor de las 9 de la noche, había unas par de personas sentadas alrededor de un fogón. El ambiente era cálido, era familiar porque era en la casa de Miguel. Y me senté en un rincón discreto, esperando a que lleguen el resto de espectadores, a que comience el show. Iba viendo cómo Miguel, el anfitrión, iba acomodando las cosas para el show, para que nosotros estemos cómodos, la comida y la bebida. A medida que iban llegando el resto de espectadores, la primera diferencia que noté era la diferencia de edad que había entre el resto de espectadores y yo. Era bastante amplia y también empecé desde mí, porque nunca hablé con esas personas, noté como una especie de mirada como de sorpresa y admiración porque un chico de mi edad estaba en un show de jazz. Mientras que esperaba, me fui relajando, me fui soltando y esperé a que comience el show. El show iba a ser en un lugar bastante chiquito. Entraban alrededor de 25 personas. Había una luz tenue y la cercanía que tenías hacia los músicos era bastante corta, a diferencia de otros shows a que había asistido, donde los tenés o elevados o a metros. Cuando comienza el show, desde los primeros acordes, los músicos se llevaron toda mi atención, yo quedé deslumbrado. No sé si tenía que ver el espacio, que era chiquito, pero
apenas comenzaron a tocar, sentías como la música te iba llegando de todos lados, tanto desde atrás como adelante, y te hacía parte de lo que estaban tocando. En este show había 4 músicos en escena, había un pianista, Miguel Marengo, una batería, un saxo tenor y un contrabajista. Algo que destaco es que me generaban esta sensación de envolvente sin necesidad de tener un volumen alto, que era algo que en la llama anterior no había pasado y fue por una de las cosas de las cuales me fui a mi mente y dejé de disfrutar el momento. Lo que tocaron esa noche los músicos fueron estándares de jazz. Un estándar son canciones que, es una canción, o los estándares de jazz son canciones que se escribieron a principios del género y mientras lo que fue durando el género, y que posteriormente se escribieron en partituras y se pusieron en un libro llamado Real Book. Lo que destaco esa noche es la comunicación que tenían los músicos, cómo con simples miradas, con simples gestos y a veces hasta de manera intuitiva, sabían reconocer cambios de partes, cambios de volúmenes, cómo generar más energía al tocar, subir el volumen. Y esto es algo que yo hasta ese momento no lo tenía muy claro y a lo largo de mi proceso fui cada vez valorando más lo que hicieron los músicos esa noche. El estudio de habilidad que tenían era notable porque lo hacían sin pensar y lo tocaban con una calidad y destreza que a mí me dejó bastante admirado. Se notaba que tenían mucho conocimiento de su instrumento. Lo que me llevó esa noche es la conexión y percepción que tiene que tener un músico a la hora de tocar, tanto con su instrumento como con el resto de instrumentos y personas. Esa noche yo me fui con mucha alegría y mucha fascinación por lo que había escuchado y esta experiencia fue un punto de inflexión porque reafirmó mi camino. Al salir de ahí yo estaba muy motivado, quería estudiar, practicar, me desvelé tocando en mi casa. Recuerdo salir y subirme al auto y con una emoción que no sabía qué decir, a mi mamá lo primero que le digo es quiero eso. Y mi mamá, sin entender nada, me empieza a hacer preguntas para que yo le pueda escribir qué era eso. Y lo que quería era poder tocar así, con la misma emoción que tocaron los músicos esa noche. Poder tocar en mi cumpleaños para pocas personas y con mi música transmitirle lo que yo había sentido, ese estado de alegría y fascinación. Ahora quiero pasar a la segunda experiencia, que fue una entrevista a Diego Otaño. Yo llegué a Diego Otaño por recomendación de Diego Hensel en una charla que tuvimos y había hablado con Diego Otaño para poderle hacer una entrevista en su casa. Él vive en Benavides y habíamos acordado aproximadamente a las 5 de la tarde. Cuando llegué al lugar, Diego me recibió con una sonrisa y muchas ganas de compartir. Mi idea era hacer una entrevista, yo había preparado 10 preguntas para hacerle, de las cuales no terminé haciendo ninguna. Porque lo que había empezado con una entrevista terminó siendo una charla completamente de un tema muy interesante sobre el jazz, sobre los orígenes del jazz, anécdotas, me empezó a mostrar documentales, me empezó a mostrar libros y en ese momento no tenía sentido perderme de eso y ir a mis preguntas porque para mi suerte, yo unos meses antes había leído un libro llamado Jazz para principiantes que contaba su historia y unos datos históricos, pero Diego podía profundizar en cada uno de esos datos y yo empezaba a quedar admirado en la manera en que me transmitía esas historias y con la pasión que hablaba sobre la música. El tiempo se pasó rapidísimo. Mis padres me llaman para irnos porque habían pasado 2 horas y querían saber más o menos a qué hora iba a terminar para no seguir esperando ahí afuera. Y con Diego decidimos dejar la charla ahí y lo que acordamos es empezar clases yo empezar a tomar clases de guitarra con él cada 15 días
y me invitó a un ensamble de jazz que él iba a armar, que iba a comenzar, en ese momento faltaba un mes, pero iba a empezar en abril de 2024. Le agradecí a Diego por la invitación a este ensamble, por haberme recibido en su casa, con mucha alegría, y agradecerle a mis padres por haberme esperado ahí y el apoyo emocional en muchas experiencias. Ahora lo que les quiero contar es la primera vez que fui a este ensamble de jazz. Fue un jueves 4 de abril. Era en Benavides, este ensamble comenzaba a las 8 de la noche y todo el día, desde que me desperté, estuve muy emocionado, estaba ansioso e inquieto. A la mañana recibí 2 tablaturas de 2 canciones que íbamos a tocar esa noche, que eran Stolen Moments y Caminos Cruzados. Desde que Diego me mandó estas tablaturas, yo empecé a sobrepensar y imaginarme cómo sería el lugar, cómo serían las personas con las que iba a tocar, qué instrumentos iba a haber, y empecé a sentir el miedo de olvidarme las canciones o por no perderlas, perderme tocar esa noche. Como dije, yo estaba muy ansioso y muy inquieto, y cuando el ensamble iba a empezar a las 8 de la noche, y estábamos más cerca de lo que yo esperaba, yo la hice salir a mi mamá antes. Y nos quedamos esperando 15 minutos en el auto y yo tenía una mezcla de emociones que no podía controlar mi cuerpo. Mi comportamiento era bastante ambiguo porque no sabía si esperar poniendo música o quedarnos callados, si dejar la ventanilla baja o subirla, si esperar acostado o quedarme así como estaba. Mi mamá, que estaba visiblemente cansada, se empezó a reír de esta actitud, nos empezamos a reír juntos y eso me ayudó a calmarme y relajarme. Diego llega a las 8 de la noche puntual para abrir el lugar donde íbamos a tocar y empezamos a armar la sala, empezaron a enchufar los amplificadores a medida que iban llegando el resto de músicos. Algo que empecé a observar mientras que íbamos preparando las cosas era que la diferencia de edad que había entre los otros músicos y yo también era amplia. Eran todos más grandes que yo, incluso la edad más cercana que tenía era Marcos, el bajista, de aproximadamente unos 23 años. Cuando comenzamos a tocar, ya estaba con mi instrumento, empezamos a hacer los primeros acordes y me empecé a relajar. Empecé a conectar con el momento y me tranquilicé. Esa noche había 6 guitarristas, contando conmigo, un saxo tenor, un bajista y una caja de ritmos. Los temas que tocamos fueron Ruta 66, La Bifurcada, Caminos Cruzados, Stolen Moments y Blue Bossa. Lo que destaco también era lo que pasaba de esta noche, era lo que pasaba entre canciones, Era un espacio para socializar, para hablar un poco y descontracturar, para hacer ajustes sobre lo que habíamos tocado, para hacer consultas si no nos sabíamos alguna parte, si no estábamos muy seguros en algo. Y algo que me tranquilizó y me pudo dar a entender que estábamos todos en la misma sintonía, que estábamos todos ahí para disfrutar y aprender, es que en un parate entre canción y canción, me preguntan a mí sobre unos ciertos cambios de acordes no me acuerdo ahora qué canción, pero los pude responder fácilmente y era una canción que había aprendido en ese momento. Entonces esto me hizo también poder darme cuenta cómo estaba yo como músico. Algo que destaco esa noche es mis improvisaciones. Quedé muy orgulloso de cómo improvisé esa noche. Si bien tuve un gran recorrido a principio de año y hasta ahora, y todavía me falta un montón, esa noche yo quedé muy contento y todavía lo sigo estando porque pude empezar a aplicar conceptos teóricos que había estudiado durante el verano. De reflexión de esta experiencia me llevo lo importante de lo social y del humano al tocar. Muchas veces no
va más allá de cuánto uno sepa de teoría, cuánto uno sepa y toque su instrumento, sino lo que se genera socialmente al tocar. El disfrutar tocar con otras personas y algo que, un comentario que también me hizo poder tener un reconocimiento que yo no me daba, es que una clase después de este ensamble, una clase con Diego me hace un comentario sobre que uno de los músicos le había hecho sobre mí, que era: el pibito de la otra noche anda muy bien, ¿eh? Este pequeño reconocimiento en ese momento fue muy importante y muy motivador para seguir este camino. El ensamble terminó a las 10 de la noche, yo estaba muy cansado, estaba muy contento y me fui a dormir con una gran sonrisa. Ahora quiero contarles, me voy a servir un poco de agua primero, y mientras vas pasando la diapositiva, porfa. Quiero contarles el proceso de mi presentación artística. El proceso de mi presentación artística en este trabajo fue muy importante porque fue donde más me metí y más me involucré en el jazz de manera activa, participativa y productiva. Y también creativa. Pasé por muchos altos y bajos, distintos estados de ánimo y si lo tendría que resumir, lo resumo en 3 etapas. La primera comienza en el año pasado, a fines del año pasado, en 2023, donde no sabía mucho de jazz y solo quería tocar e improvisar en vivo una canción de jazz. Yo cuando le comento esto a mi tutor, él, insisto, siendo profesor en una universidad de música, siendo guitarrista de jazz, me dice que alcanzar un nivel profundo de improvisación en el jazz en tan solo un año era un proyecto muy ambicioso. Esto, que al menos se necesitaban 4 años. Esto me dio en su momento un panorama un panorama de lo que se necesitaba estudiar y practicar para poder ser músico de jazz. Entonces, en ese momento, solté mi presentación artística y me dediqué. Primero empecé desde un lado externo, como libros, documentales, y después, en el verano, me empecé a involucrar con la guitarra y el estudio de la teoría del jazz. Como segunda etapa, es a comienzos de clases, en 2024, donde en una clase con mi profesor de piano, Manuel Zucarias, mi profesor de canto y pianista, Manuel Zucarias, comentándole sobre mi trabajo y que no tenía muy en claro qué iba a hacer de presentación artística y habiéndole contado que yo había estudiado un poco la historia del jazz y que no iba a hablar sobre eso en mi trabajo, a él se le ocurre y me sugiere hacer una canción de jazz en 3 distintos estilos de jazz para mostrar la evolución del jazz a través de la música y no verbalmente o contada. Esto en su momento me encantó, pero también me planteó un desafío porque yo tenía que estudiar bastante y tocar bastante, aprender a tocar bien la guitarra para poder lograrlo. En ese momento, aparte, no conocía más de 2 géneros de jazz, como el Dixieland Jazz y el Jazz Fusión. En su momento hice lo mismo que en la primera etapa, lo dejé reflexionar, pasar y... no, uno más, ahí va, para atrás. Y estudiar para poder lograr eso. A tan solo 1 mes y medio de esta presentación, empecé a preparar mi artística ya con estudio y práctica. Lo primero que tenía que hacer para mi presentación artística, para lograr esta idea, era elegir el tema de jazz, que lo iba a reversionar a los 3 estilos que yo quería. Para esto tenía que ser un tema versátil, tanto armónicamente como melódicamente, y el tema que elegí fue Blue in Green, que se adaptaba muy bien a estas cosas. Como primera complicación fue hacer el arreglo. Mi idea era escribirlo en partituras y esto me generó mucha frustración porque fue un proceso bastante tedioso. Yo estaba aprendiendo a usar el programa de escritura de partituras llamado MuseScore y esto me llevó mucho tiempo de aprendizaje. Como segunda complicación fue escribir las partituras para los instrumentos de viento. Estos instrumentos no están en la misma afinación que el resto de instrumentos como un piano o una guitarra, entonces yo tenía que pensar a las distancias a las que estaban para poder hacer que toquen la nota que yo quería que toquen. Mi tercera complicación o segunda complicación con los instrumentos de viento fue para adaptarlo al primer género, Dixieland Jazz.
que en este género los vientos lo que hacen son polifonías y contrapuntos, se van contestando, es donde aparece el diálogo musical. Y para esto yo tenía que escribirlas, pensarlas y crear ideas, y todo lo que yo escribía no me gustaba. No quedaba conforme y contento con lo que sonaba. Claramente, ahora veo que necesitaba más estudios sobre ese tema. Escribir la guitarra se me hizo fácil, sencillo, porque lo tenía bastante internalizado, era mi instrumento y no fue mucho problema. Lo que escribí en el piano fue poco, pero suficiente. No había escrito mucho, pero lo que aportaba el piano a mí me gustaba. Durante 2 semanas de cambiar arreglos, buscar la perfección en la canción y borrar archivos porque salía sin guardar del proyecto, decidí salir de hacer el arreglo y tocar la música yo mismo. Entonces cambié de plan y tenía que empezar a meterme en la producción musical, la cual tampoco sabía nada y no contaba con todos los elementos que se requieren, como una placa de audio o mismo los instrumentos que yo quería que sonaran. Solo tenía mi guitarra y mi piano MIDI. El proceso de grabación me llevó mucho tiempo porque fue perder tiempo en descargar archivos, compatibilidad de archivos y aprender a usar el software de grabación. 5 días después de tener todo listo para poder empezar a grabar el tema de jazz, los resultados empezaron a ser más reales, quedaba más contento con lo que se escuchaba, pero tenía problema porque al no tener una placa de audio, al querer agregar la pista de guitarra, tenía que grabar la pista en un audio WhatsApp, descargarla en la computadora e importarla en el archivo de grabación, en el programa, en el software de grabación. Todo este proceso era muy tedioso y aparte tenía la complicación de que se me desfasaba con los instrumentos analógicos y cuando hacía el proceso a la inversa se me seguía desfasando. Esto me frustró un montón y si bien no lo llegué a hacer, no lo logré y perdí los archivos, creo es una idea que todavía tengo pendiente y creo que con más tiempo lo puedo llegar a lograr. Pasó que se me empezó a montar la llegada de la transcripción del libro escrito y mi coordinadora me dijo que priorice, mi coordinadora Camila me dijo que priorice la escritura del libro para poder entregarlo en tiempo y forma y que deje reposar la presentación artística un rato. Que a lo mejor podía llegar a presentar una canción de jazz, un arreglo de una canción de jazz hecho por mí y escrito todos los instrumentos, en tan solo un estilo del jazz. Me costó bastante soltar esta idea, pero por suerte la dejé a tiempo y pude entregar el libro en tiempo y forma. Y ahí es cuando viene la tercera etapa, mi presentación artística, que comienza el 15 de octubre del 2024, a tan solo 2 semanas de esta presentación, donde pasé varios días buscando la canción que quería tocar y que iba a hacer el arreglo. Para esto yo tenía que pasarle en las partituras a los músicos y ensamblarlo. Después de 3 días de búsqueda, donde estuve buscando el tema perfecto, me cansé claramente y lo solté. Y aparece al siguiente día, en una escucha en el auto con mi mamá, se empieza a sonar Billy's Bones de Charlie Parker, y apenas lo escuché, este tema me cautivó y dije, quiero hacer esto de presentación artística porque era un tema sencillo, movido y generaba lo que yo quería que ustedes escuchen. Hacer este arreglo fue mucho más rápido. En tan solo una semana pude hacer el esqueleto del arreglo, se lo pasé a los músicos y luego de 2 o 3 encuentros de ensayo quedé muy contento con el resultado. También, al ya tener la experiencia de aprender a usar el programa de escritura en partituras, lo pude hacer mucho más rápido, lo pude disfrutar y fui mucho más eficiente. Mi proceso artístico, como ya dije, fue donde más conecté con el jazz, a pesar de altibajos y bueno, momentos bastante motivadores también del proceso.
vamos a mi conclusión. A lo largo de todo el trabajo, vi cómo me fui metiendo en el jazz de manera progresiva. De una manera, si lo tuviera que escribir en una figura, sería de espiral, porque me fui metiendo desde lo más externo hasta lo más interno y conociendo cada vez más y más. El mundo del jazz es muy amplio y cuanto más te metes, más nuevitas cosas encontrás, y creo que eso es algo muy destacable de este género. También me di cuenta que el jazz tiene un nivel de expresión muy amplio, y cuanto más conoces de este género, también más te permite poder a vos expresarte, tanto en este género como en otros. Pude encontrar una esencia que me identificaba en el jazz. Para mi conclusión, hubo un momento en mi interna de 15 minutos frente a otros grados del secundario y a profesores. Hubo una pregunta de un profesor, mi profesor de euritmia, Axel, que me sirvió para empezar a entender mi trabajo y empezar a hacer analogías sobre qué aspectos de la música influían en mi vida y en la vida de todos. La pregunta que me hizo fue, una de las preguntas que me hizo fue, ¿qué aspectos de la vida crees que son un ensayo, un show y una jam? Mi respuesta en ese momento fue que la jam es ese momento en la vida donde tenemos que improvisar y actuar rápido, sin planear nada. El ensayo es donde nos tenemos que preparar, donde pueden llegar a ser esas metas y objetivos que nos ponemos, entonces nosotros nos preparamos como si fuera un ensayo para eso, y que el show es la vida, es el momento presente. Ay, mira el mosquito. Como músico, mi camino como músico creció bastante después de este trabajo. Aprendí a relacionarme con otros músicos. Vi que el rol de la guitarra era bastante amplio, donde en el jazz puede pasar a acompañar, donde puede ser protagonista y muchas veces hasta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Algo que destaco de mi trayecto como músico con respecto a este trabajo es la velocidad a la hora de aprender canciones, y que me ofreció el desafío de la disciplina y el estudio. Fue algo que durante mi trabajo, el exigirme ser disciplinado, por momentos me hacía querer dejar todo, pero también había una vocecita en mi cabeza que me decía, es lo que te gusta y deja de exigirte y hacelo disfrutando, es para vos. Y eso es algo que agradezco mucho de este trabajo. Creo que seguiré recorriendo el jazz un rato largo más. Fue algo que me gustó bastante. Y bueno, quiero ir a los agradecimientos. Quiero primero agradecerles a ustedes por haberme escuchado. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Agradecerle a mi familia por ayudarme tanto económicamente como emocionalmente en todas las experiencias y en todo el camino que realicé. Quiero agradecerle a mi tutor, que no lo veo, no sé si llegó, pero igualmente quiero agradecerle que a pesar de las distancias estuvo ahí tomándose el tiempo para hablar, para pasarme el contenido y apoyarme. Quiero agradecerle a mis amigos por apoyarme en el proceso, por motivarme a hacer este trabajo. A Diego Taño por la calidez en sus clases y por la ayuda en el proceso práctico de la guitarra. Agradecerle a mi coordinadora Camila, que me ayudó a estructurar este trabajo, a ordenarlo y no quedarme a mitad del camino. Y que también por abrirme muchas preguntas y poder ofrecerme distintos caminos a los cuales abarcar, y vos de ahí me dejabas fluir a cuál tomar. Bueno, aquí termina